He decidido que lo poco o lo mucho que gane de dinero quiero gastarlo viajando. Para mí es una de las mejores inversiones que uno puede hacer con su dinero y con su vida también. Entonces voy a aprovechar, dado que algunos amigos me lo sugirieron, para dar algunos consejos de unos países en los que he estado, algunos basados en errores que yo cometí y otros en aciertos que tuve. Entonces vamos a ver 10 consejos para sobrevivir en Londres con poco dinero. Es importante saber que Londres es una de las ciudades más caras del mundo, así que, bueno, definitivamente barato no va a ser, pero sí podemos ahorrar un poquito más. El consejo que yo daría para cualquier país del extranjero es gastar en efectivo, aunque obviamente se acepta tarjeta de crédito en muchos países y obviamente Londres no es la excepción. El tipo de cambio que hacen los bancos en ese momento casi siempre suele ser mayor, y los cargos que tú veas en tu tarjeta de las compras que hiciste con ella, pues siempre van a tener un importe mayor que si lo hubieras gastado en efectivo. Entonces, en Londres la moneda es la libra esterlina y evidentemente un consejo básico es cambiar tu dinero desde México. Casi siempre en las casas de cambio que hay en el aeropuerto pues suele ser un poquito más barato. O Londres está cambiando poco a poco sus billetes, los de 5 libras, los de 10 libras y los de 20 libras. Está cambiando el papel por el plastificado, y las casas de cambio mexicanas no siempre tienen este tipo de billetes. No pasa nada si te dan uno de papel, pues tú lo único que tienes que tomar en cuenta es que al llegar a Londres vas a tener que ir a algún banco para poder cambiar ese billete. No hay ningún problema, te lo cambian, así que no sientas que tiraste tu dinero si te dan una moneda que ya no está funcionando allá. El transporte en Londres es caro, es muy caro. Y si tú llegas al aeropuerto de Heathrow, bueno, el trayecto para el centro suele ser también largo, pero es económico porque hay un metro ahí. Algunos te dirán que hace determinada cantidad de tiempo, otros otra. Lo cierto es que el metro de Londres se divide por zonas. Son 6 zonas, me parece, y dependiendo de la zona es la tarifa que te cobra el metro, dependiendo de los viajes, de la hora. Vaya, yo realmente nunca entendí a ciencia cierta cuánto cobraba el metro de Londres, pero hay 2 maneras de viajar. Una es con la Travel Card, que me parece que sirve mucho y es un buen ahorro si vas a estar más de 7 días. Y si no es esta, la Oyster Card, que sirve para todo el transporte de Londres. Esta la compras en cualquier taquilla del metro, en las máquinas expendedoras. Cuesta 5 libras la tarjeta más el saldo que le quieras poner. Si tú no piensas volver a Londres nunca más porque no te gustó, bueno, no hay ningún problema. En las mismas máquinas te pueden devolver las 5 libras que te costó. El saldo no, el saldo ya no te lo devuelven, pero créeme que te lo vas a acabar. Y no solo sirve para el metro, sino que también sirve para los autobuses. Esto es algo de lo que nos dimos cuenta de esto ya demasiado tarde. Obviamente allá está activo Uber, allá hay taxis, pero no tomamos ninguno de estos transportes porque los costos, la verdad, son elevadísimos y se nos salían muchísimo del presupuesto, y era tomar un taxi o comer un día, ¿no? Entonces tienes que balancear ahí tus prioridades, ¿no? Pero si puedes caminar, camina. Créeme que no te vas a arrepentir de estar caminando por las calles de Londres porque es hermoso y puedes pasar 2-3 horas caminando por ahí sin ningún problema. Solamente vas a acabar cansado, pero muy feliz, y mejor gastarte en unos zapatos nuevos que en un taxi, ¿no? Es que te hospedes cerca del centro. Esto es importantísimo porque te va a beneficiar en muchísimas cosas. Vaya, con el centro me refiero a un hotel que esté cerca del barrio chino, cerca de Piccadilly Circus, cerca de West End, cerca de la plaza de Trafalgar, por ejemplo. Esto va a ser sumamente útil porque lo que puedas gastarte de más en un hospedaje cerca de ahí, te lo vas a ahorrar en transporte. Yo no me imagino, las zonas turísticas de Londres casi siempre están en la 1, en la 2 y un poquito de la 3.
Si te hospedas por ahí de la zona 6, que ya son las afueras, vas a gastar muchísimo dinero en trasladarte al centro, y más si quieres ir y volver, bueno, esto sería un caos. Yo recomiendo mucho hospedarte cerca del centro porque casi todo te va a quedar caminando. Las estaciones del metro son muy amables y muchas veces puedes disfrutar y llegar a casi todos los lugares con caminatas de media hora, caminatas de una hora, y bueno, te ahorras un dinero y conoces mucho más de esta hermosa ciudad. El London Pass, este pase que tanto nos venden, ¿vale la pena o no vale la pena? Bueno, depende de lo que quieras hacer y de cuántos días, al igual que el Paris Pass o que el Dublin Pass o toda esta empresa que se dedica a crear pases que te venden todas las atracciones por un solo precio de tarjeta. Pues bueno, vale mucho la pena si piensas visitar muchas atracciones durante un día y no descansar. Toma en cuenta que en Londres casi siempre 5:30 de la tarde se acabó la vida de museos, se acabó la vida de atracciones, entonces tienes muy poquitas horas para recorrer estas ciudades y estos museos. Si piensas visitar más de 3 atracciones diarias, pues sí, valdría la pena el London Pass, y si vas a estar más de 3 días. En Londres hay muchas atracciones que son gratuitas, entonces yo aconsejaría mejor tomar un autobús turístico e irte bajando en distintos lugares e ir caminando. El museo, por ejemplo, el Museo Británico es gratis, y ver una lista de atracciones gratuitas a las que puedes asistir, y de verdad que te la vas a pasar muy bien sin necesidad de estar gastando tanto. Toma en cuenta que si lo compras tienes que desquitarlo y tienes que visitar muchísimo, si no vas a sentir que te estafaron y pues no, más bien depende de ti. El consejo número 4 es planear tu itinerario siempre una noche antes. En Londres hay vida nocturna, hay mucha vida nocturna, y esto es muy bueno, pero la vida nocturna cuesta más que la vida durante el día, ¿no? En la noche solamente puedes ir a restaurantes, algún paseo nocturno, algún tour a pie o este tipo de cosas, pero sí, todo es más costosa su vida nocturna, especialmente en la calle de West End, que es donde están todos los espectáculos teatrales. Entonces es muy importante que llegando a tu hotel o tu hostal o donde te estés hospedando, planees lo que vas a hacer al día siguiente con mapa en mano y con internet en mano, ¿no? No hay mucho internet en las calles de Londres, más bien tienes que meterte a los comercios para tener acceso y obviamente gastar. Si no llevas un buen plan de datos, pues vas a andar sin internet. Entonces utiliza las noches para ver las rutas, para ver las distancias. Siempre hay una estación de metro cerca, prácticamente de cualquier lugar al que quieras ir. Entonces planea tu viaje, ya estando ahí, planéalo y al día siguiente trata de llevarlo a cabo. Es importante también, nosotros algo que hicimos y aprovechamos muchísimo la ciudad fue que no comíamos, ¿no? Nos despertamos, desayunábamos y la comida la reservábamos para las 5:30, 6 de la tarde, que era la hora a la que ya no podíamos ir a ningún museo o a ninguna atracción, porque perder 1 o 2 horas comiendo a veces te quita tiempo para conocer cosas. Sientes que el día se te acaba rapidísimo en Londres. Es que comas fish and chips, que es el platillo típico de ahí, y además es muy barato. No tiene caso que te metas a un McDonald's o a un Subway. No, hay que comer la comida típica, y aunque Londres no es un país de gran gastronomía, creo que sí puedes encontrar en el mismo centro, o por Piccadilly Circus o por Trafalgar Square, platillos de fish and chips muy baratos. A lo mejor por 11 libras más o menos puedes conseguirte un buen platillo y comer bien, porque vienen abundantes. La gente ahí come bien y es frondosa, ¿no? Otro de los consejos para ahorrar dinero es comer en restaurantes étnicos. Esto es muy importante si no quieres gastar tanto dinero en comidas. Hay restaurantes chinos, hay restaurantes árabes, hay restaurantes hindús, y todos estos negocios son mucho más baratos que los locales o los restaurantes ingleses. El siguiente consejo tiene que ver con el famoso turibús, y es que en Londres hay muchísimos turibuses de distintas marcas y de distintas compañías, pero nosotros compramos uno que era City Tour, pero tardaba muchísimo tiempo en pasar. No sustituye realmente a un transporte tradicional como un autobús, y además decía que abría a las 9 y a las 10:30 todavía no pasaba el primero. Entonces
El segundo es el tradicional, le llaman el Original Tour, que es un local de Londres. Y el siguiente es el Big Boss, que yo considero que es el mejor de todos los que hay, porque es el que más conocen. Los otros, la verdad, muchas veces preguntábamos en kioscos y ni sabían de qué se trataba, pero Big Boss todo el mundo lo conoce, y siempre hay personal de Big Boss con chalecos dispuesto a orientar en casi cualquier parada de las que tiene las rutas de este autobús. Funciona mucho, es muy interesante ir aprendiendo cosas de la ciudad. La audioguía es en varios idiomas, en inglés, en español, francés, en alemán. Y bueno, la verdad sirve mucho porque además incluye hay un paquete que incluye un pequeño crucero por el Támesis, que es, pues la verdad es precioso, y eso se toman justo donde está el puente de Londres. Ahí luego uno pregunta, llega con su ticket del Big Boss, le dice dónde tomo esto, y ellos ya saben y te dicen en qué horarios sale. Recomiendo hacer todo esto temprano, porque como les decía, estos cruceros pues cierran temprano, todo cierra muy temprano. El consejo número 9 es no hacer mucho caso de los tiempos estimados que te da la gente, los londinenses a la hora de preguntar en cuánto tiempo llego a tal o a tal lugar. Ellos te van a decir que caminando haces 15 minutos, que caminando haces 20, pero la verdad es que ellos caminan demasiado rápido y sus tiempos ya los tienen calculados de otra manera. Siempre agrégale unos 10 o 15 minutos a lo que ellos te están diciendo, ¿no? Recuerda que los londinenses caminan muchísimo, y si tú no tienes un paso veloz, puede ser frustrante que te digan que era una caminata de 15 minutos y se convierta en una de media hora, ¿no? No obstante, todos los londinenses con los que nos topamos son muy amables. Todos se detienen, por mucha prisa que lleven, se detienen a darte las indicaciones, y en muchas ocasiones, incluso sabiendo que tú no traes internet porque te ven la cara de turista mexicano, sacan su GPS y te preguntan a dónde vas y te indican ahí cómo llegar. De verdad que la gente es sumamente amable, y no me refiero solamente a la clase media, me refiero a los lords, que también detuvimos a uno que otro, y a los barrenderos, a la clase trabajadora, también son sumamente amables, no tuvimos ningún problema, incluso con los vagabundos, que allá le dicen homeless, ¿no? Te dicen cómo subirte al metro, que allá le llaman tube al metro. El subway es una cosa mucho más gringa, allá es tube, ¿no? Y metro pues es más francés. El último de los consejos para que puedas disfrutar tu visita a Londres, si tienes un poquito extra de dinero, es que te metas a ver una obra de teatro a West End, porque la verdad es que son mucho más baratas que en Broadway, y quizás vale mucho la pena porque son obras que llevan muchísimo tiempo. Yo recomiendo, hay muchas que han dado la vuelta al mundo. Miserables lleva ahí desde el 80 y tantos y no la han quitado del Teatro de la Reina. Es algo maravilloso. Entonces yo lo recomiendo muchísimo. Si tienes un cachito de presupuesto, métete al teatro en West End. Está de más decirte que vayas abrigado, está de más decirte que evites llevar maletas muy grandes o muy estorbosas, que evites evidentemente llevar zapatos que te van a incomodar. Obviamente tacones ni de broma. Si no vas a andar en taxis y en este tipo de transportes y no vas a caminar ni 3 cuadras, es la única opción para llevar tacones, pero solo hay que estar loco para ir así a Londres o tener mucho dinero. Y ve dispuesto a pasar unos días maravillosos allá, ve dispuesto a caminar mucho, porque realmente es una ciudad maravillosa y te la vas a pasar muy bien. Espero que estos consejos hayan servido, y vamos a subir también de algunos otros países. Bueno, nos vemos. Chao.